el desayuno. No. Nadie nunca quiso comer eso. Claro, por eso yo siento que es lo que le hacen los animales que no les queda otra más que comerlo. O sea, que no lo definían, ¿entendés? Pero bueno, sé feliz, sé feliz. Elegí tus Bueno, gente, llegué unos minutos tarde, yo estaba hablando con el director de la carrera de especialización. Esos problemas. Necesito más formalidad. Y desaprobar a todo el mundo. No, ustedes no, tranquilos. Desaprobaron un 70%, quédense tranquilos, no pasa nada. 1 de 100. Aprobado. Ah, no, al revés, no hizo 70%, hizo 100%. Con tal de aprobar menos. No, ustedes van a estar bien. Pero nada, loco, déjense de joder. Es toda una joda. Es toda una joda. Bueno, no importa, yo estaba re caliente, los docentes no tiran las notas, los alumnos son todos burros. Ya está, no importa, no pasa nada, gente. No pasa nada. Eso que pagan, loco. Ustedes no tendrían que pagar, de hecho, exámenes. Entonces, vos venís, querés rendir, ¿qué pagas? Pagás. ¿Rendiste con el culo? Paga de vuelta. Y no vas a querer rendir tan mal. Que creo yo, no sé, por ahí sí, total, se te quita rendís con culo. No pasa nada. En las universidades privadas, de hecho, son pésimas, pero tenés que pagar el examen. Aclaro. No volveré a dar jamás clases en las universidades más, se los aseguro. Por ahí en San Andrés sí, papá mío. Es la única. Bueno, pero Belgrano, no señor. Palermo, no señor. Y mucho menos de provincia, tipo de nacionales, pero provincias. Un día se me ocurrió dar un curso en La Matanza. Casi me caigo de culo y me muero en el instituto. Estamos hablando de, por ahí, no sé si 20, pero 15 años atrás fácil. Dios, nunca vi algo así. Pobre gente, bueno, no importa. Imagínense ser clientes de esos abogados. Ay, Dios, qué patético. No importa, no pasa nada. En cambio, acá estamos formando grandes profesionales, ¿no? Estamos convencidos, ¿no es cierto? O si no se lo creen ustedes, no se lo van a poder transmitir a muchos clientes. Entonces, vamos a continuar con esto que venimos llevando adelante y vamos a pasar al siguiente tema sobre las suspensiones del contrato de trabajo. Vamos a hacer eso. Antes, ¿quedó alguna duda cualquiera sea de los temas hasta jurídicos o algo que cualquiera sea la situación? Necesito que quede todo claro. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna cosa rari? Bien, vamos entonces a hacer de cuenta que está todo súper. Voy a ver el cronograma para asegurarme que... A ver qué tanto el cronograma puedo omitir. Acá. Veamos qué tanto el cronograma puedo omitir. ¿Hoy qué es? 27. 27. Antes vimos remuneración. Bueno, no, está bien. Creo que quedó más o menos bien lo de la parte de remuneración. Ah, hay una que está buena. Les voy a decir una sola cosa más de remuneraciones porque me parece que es interesante para que vean qué tan raro se puede llegar a pensar un tema. Y bueno, si bien es cierto que en este caso tal vez son las peores soluciones jamás creadas en la historia de la creación, de toda la creación, si bien es cierto, quiero ver si está clara la idea en sus cerebros de cómo funciona el derecho al trabajo en cuanto a la remuneración para ver si la solución al problema que les voy a plantear se plantea como algo lógico o si verdaderamente no es tan fácil de interpretar y una interpretación diferente podría tener lugar, que es lo que le pasó a la jurisprudencia, que por alguna razón se recibieron de jueces, pero me parece que no de abogados. What the fuck? Veamos. Fíjense esto. Recuerden que yo había dicho que la remuneración se puede abonar en dinero o en especie. Esto significa que bien podrían darte, qué sé yo, parte de plata y productos. Suponete que laburás en un supermercado y te digan, y llevate también, qué sé yo, tanta leche, gaseosas, 2 o 3 cervezas porque no van a hacer foro, una cervecita así. Bueno, y te pagan 2 productos.
incremento pago en especie. Y es totalmente válido. ¿Es remuneración? Bueno, si es un incremento patrimonial, claro, y en consecuencia el denominante del contrato, sí. Salvo que haya una norma que diga lo contrario, ¿no es cierto? Pero vemos que esa norma, lo más probable es que si es un decreto o una cosa del convenio colectivo, la declaren inconstitucional, ¿no es cierto? Entonces, volviendo a la idea básica, nos quedemos con los dos parámetros centrales, es un incremento patrimonial en consecuencia del contrato, consecuentemente es remuneración. Ahora, la ley no permite pagar todo en especie. ¿Por qué? Porque ¿de dónde surge esta disposición que pone un límite? Antiguamente, y estamos hablando a principios del siglo XX, pasó un tiempo, pasó un tiempo, pero aún así mientras estaba vivo. Entonces, a principios del siglo XX se hizo muy famoso un caso de La Forestal, que era una empresa que se dedicaba a cosas de, bueno, hacía todo el campo en realidad, pero tenía una compañía que vendía, o sea, La Forestal vendía productos, vendía alimentos, hacía cuestiones de agrarias de varias índoles, madereras de varias índoles, etc. ¿Y qué hacía La Forestal? Le pagaba a la gente una moneda que decía La Forestal. Tomaba 10 pesos forestal, ¿viste? Luego vos decías, ok, vos me estás dando mi remuneración con plata forestal. Sí, te sirve para comprar acá en el mercado forestal. Está bien, pero mi dinero y yo solamente lo puedo gastar en tu mercado. ¿Entendiste? Perfecto. Está bien, pero si yo me quiero comprar un pantalón, en el mercado forestal vendemos pantalones. Y nada más. Entonces, eventualmente, eso se vio como un poquito como un montón de abusivo. Y la ley, entonces, eso lo tenía en consideración. Este tipo de prácticas la tenía en consideración y dispuso entonces que no se puede abonar, y esta es la gente, ese punto, no se puede abonar en especie más de un 20% de la remuneración. ¿Está claro? El 20%. ¿Eso está en el 103? No, eso está un poquito más adelante sobre la remuneración en especie, pero no me acuerdo del artículo, no en el 103. Pero no me acuerdo. Pero sí después del 103, porque la parte de remuneración en especie, a ver si lo noto rápido. Pero, lo voy a buscar. El 107. Estaba por ahí cerquita, así que me imagino que debe ser ese. Debe ser ese, 105. No, pago prestaciones necesarias, puede ser servicios de dinero, especie, habitación de alimentos, habitación de detalle, habitación de fondos, bla. 107 lo que dice, habitación de dinero. Sí, el empleador no puede imputar a pagos en especie más del 20% del total de la remuneración. Esto es lo importante. Porque este segundo párrafo del artículo 107 es el que causa la discusión. No podrá imputar más del 20% a el pago de remuneración. ¿Está bien? Con lo cual, vos, si tendrías que pagar el 80% de dinero, eso reservar el 20% en dinero de la forestal, en moneda de la forestal, o en producto cualquiera sea. Bueno, entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si esta persona, y esta es la clave, esta persona es un tipo grosso, no es un laburante transversal, es un laburante jerárquico tirando a gerente, grosso. Y entonces imaginemos que le pagan, al tipo este le pagan, vamos a poner números fáciles y redondos, le pagan 100 en pesos, en dinero, y después le pagan, vamos a suponer, le entregan en una tarjeta con productos 50 pesos más. 50 en una tarjeta de productos de la forestal. Productos del mercado. Cualquiera que quieras, pero en el mercado. Bueno, ahora la pregunta es, bueno, observado de forma simple, en teoría pareciera que eso supera el 80%, ¿no es cierto? ¿Podemos decir en cuánto supera? 30. Bueno, casi bien. Pará, ¿en 30 qué? 20 pesos. En 20 pesos, 30 pesos. No. En realidad recuerden que son porcentajes. Entonces hice números al pedo. Soy un mala leche. Soy un mala leche. Es un tercio. Vos tenés algo de números. Pues ya vamos a tirar números rápido. Así que viene ahí. Exacto, soy un forro mala leche. Porque quise decir, voy a poner números redondos y igual que termino haciendo 150 es el total. Con lo
cual técnicamente sobre 150, 50 pesos me queda un tercio. Entonces, estamos de acuerdo en que esto sería un tercio y el 33% es mucho más que el 20%. ¿Cuánto sería el 20%? Bueno, 150, el 20% son 30. Entonces, técnicamente vos podrías imputar 120, de estos 120 tendrían que ser en dinero y solo 30 deberían ser en especie para que se respete. De alguna forma, ¿no es cierto? No importa, la pregunta es esta. El límite era 30 y me pagaban 50. Entonces hay 20 pesos que están mal pagados como especie, porque yo tenía el límite del 20%. Es decir, yo no me podía pasar de 30 y me pasé. Y ahora tengo 30 que estaría bien, más 20 que estaría mal. ¿Qué hago con estos 20? Esa es la pregunta que hay que resolver. Cualquiera sea la respuesta que me den ahora, hay altas probabilidades de ser incorrecta por falta de información. Pero pensemos. ¿Qué hago con esos 20 que técnicamente serían más que el 20% que prevé la ley? ¿Qué son? Yo he visto, si no me equivoco, que en algún punto la frecuencia es más como barro negro, ¿Viste, boludo? ¿Viste, boludo? ¿Viste? Vos decís, este chaval está mal del tomate. Está con el pin en el cerebro roto. Algo se le rompió. Pero, es un big aplauso porque esta es una de las soluciones que creó la jurisprudencia. ¿Qué dijo la jurisprudencia? Dijo, mira, estos 20 pesos te estás excediendo. Te estás pasando el 20% que yo te dejaba. Y estás pagando como no remunerativo, perdón, como remuneración en especie, pero no podés pagar remuneración en especie, no, muy mal. Consecuentemente estás pagando en negro. Vos digas como, ay, ¿por qué? No estoy, I don't understand. Vamos a simplificar el caso para que se vea con toda claridad. Hijos de puta, lo digo bien, lo digo bien. ¿Qué tipo raro? Bueno, la idea entonces, para que se vea con más claridad, es: si hay 80 pesos más 20 en especie, estaríamos perfectos. 80 pesos en dinero y 20 pesos en especie, estaríamos perfectos. Pero si por alguna razón en lugar de 20 nos dieran 40, técnicamente habría otros 20 en especie que estarían por afuera de lo que permite la ley. ¿Ahí estamos bien? Y la pregunta es: ¿qué hacemos con estos otros 20? Y la jurisprudencia, como dijo el compañero, ha visto a los ojos el problema y ha dicho: es pago en negro. Es obvio que es pago en negro. Y no solo eso, tenés mejores soluciones, o sea, mejor, pero igual que idiotas. Tenés otras personas que dijo: no, pará, tengo otra idea. Estos 20 que sobran son no remunerativos. Pero pará, si es un incremento patrimonial y es consecuencia del contrato, ¿por qué es no remunerativo? Y no porque superó el 20%. Pero ¿dónde dice que el 20% si es superado será no remunerativo? No entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahora van a entender por qué todas estas soluciones son incorrectas y por qué decía que acá faltan datos. ¿Por qué acá faltan datos? Porque la única forma de resolver esto de verdad es sabiendo cuánto es el sueldo exigible. Porque cuando la ley dice, vos podés imputar como máximo un 20% de la remuneración, lo que dice es: vos podés imputar como máximo un 20% a la remuneración exigible. Es decir, si vos tenés la obligación del convenio colectivo o del sueldo mínimo vital y móvil, no sé de dónde sea, ¿no? La obligación legal de pagar como mínimo 100 pesos, sueldo mínimo, vamos a poner que sueldo mínimo son 100 pesos. Entonces ahí está con claridad, bien observado, que de esos 100 pesos,
80 tienen que ser sí o sí en dinero y solo 20 pesos pueden ser en especie, porque ese es el límite que pone la ley. Pero el límite de la ley es solo a los efectos de que se entienda que vos no podés agarrar el sueldo mínimo, que por ejemplo son 100 pesos, y decir, che, yo sé que te voy a pagar 100 pesos, pero te pago 50 pesos y 50 en alimentos. ¿No? Si vos tenés que pagar 100 pesos, la ley dice, 80 podés pagar en pesos, máximo 20 en alimentos. No podés ser parte. Hasta que estamos claros. Bien, pero si el sueldo fuera 100, el mínimo, y esto implica que solamente puedo pagar 20 en especie como máximo, y 80 sí o sí en pesos, hasta ahí estamos bien, todo lo que supera el sueldo mínimo es correcto, es perfecto, no hay problema. ¿Por qué? Porque vos lo único que tenés que hacer es cubrir los mínimos legales. Por arriba del mínimo, vos hagas lo que quieras. ¿Querés pagar 10 millones en especie? Pagá 10 millones en especie, pagá 100 millones. No me interesa. Lo que la ley dice es, si vos tenés la obligación de pagar el sueldo profesional, el sueldo mínimo, lo que sea, que son 100, y te dice, de esos 100, no podés pagar más que 20 en especie. Con lo cual, 80 sí o sí en dinero. Claro, pero después, una vez que cubriste los 80 en dinero, en especie, pagale 15.000 millones. 155.000 millones si quieres. Haz lo que quieras. A la ley no le importa. Con lo cual, lo que han equivocado acá en la jurisprudencia fuerte, es creer que cuando la ley pone un 20% máximo en especie, lo que dice la ley es el 80 sí o sí tiene que ser dinero, no importa de qué. Si vos pagas 2 millones en especie, entonces vas a tener que pagar no sé cuántos millones, que de hecho son 8 millones, de modo tal que quede 80% en dinero y solo el 20% en especie. Ahora, ustedes esto tal vez les suene medio raro o medio loco, pero ¿saben qué es lo feo? Que la solución que dijo el compañero, que algún juez dijo esto es pago negro, o la solución que les conté yo, que algún juez dijo esto es no remunerativo, no es tan estúpido como una sentencia que una vez vi, que lo que dijo es, mirá, el máximo que puede pagar en especie es el 20%. Consecuentemente, va a tener que la empresa va a tener que pagar toda la plata que haga falta en dinero hasta que lo que pagó en especie signifique el 20%. ¿Pero por qué me obligas? ¿Por qué me obligas a pagar tanto? O sea, ponele que había dicho que lo en especie era $100.000 en especie porque le dio un auto. Y entonces el juez decía, no podés pagar el máximo del 20%, entonces $100.000 es el 20%, con lo cual ahora vas a tener que pagar 800.000 pesos en dinero para que los $100.000 sean el 20% en especie. Yo te puedo ir a buscar a tu casa y te mato a tu hijo. Porque más que eso, que menos que eso, parece ser perdonar. Parece que estás perdonando. Ahí lo mismo tiene que hacer para el firme. Creo que al juez le decimos, vamos a decirle, el 80% tiene que ser en dinero y chau. Como que decirle claro, devolver auto. Lo mínimo que te ponen es 20%. Decir que el 80% tiene que ser en dinero y ya. Claro. Con el mínimo máximo, creo que ahí se perdieron los jueces, digo, o sea, yo no estoy No sé cuál es el problema que tuvieron, pero que esa es la única forma de entender este tema es la siguiente. La única forma de que esto nunca genere este inconveniente tan grosero, porque fíjense las tres soluciones, ninguna de las tres es correcta, Las tres están mal. En orden de menos malo a más malo, van así. La menos mala sería que el juez diga, como te pasaste el 20% en especie, lo que te pasaste en especie es pago en negro. No, perdón, es no remunerativo. Eso es lo menos malo, con toda honestidad. Lo menos malo es eso. ¿Por qué? Porque lo único que está lastimando es la jubilación del trabajador. Pero estás pagando la hora que bueno, sí, aún así es lo menos malo, Porque lo segundo menos malo es decir, que lo que supera el 20% es pago en negro. ¿Por qué pago en negro? Y condenar a las multas por pago en negro, las indemnizaciones, las sanciones.
sanciones, todas las cosas. Hoy no hay multa, así que hoy sería un poco menos grave para la empresa, pero no sigue siendo grave, porque los aportes los tienen que hacer. Es decir, la PYME te toca te toca la puerta y te dice, yo sé que no hay multa para el trabajador, pero para mí sí. Viene Arca re contenta. Con lo cual sigue siendo muy dañino. Destruís una empresa en 2 minutos. Y la peor de las peores por escándalo, es decir, lo que sobra, en realidad, estuviste mal vos, que quisiste pagar más. Consecuentemente ahora agarro todo lo que vos diste en especie y digo, esto máximo es el 20%, con lo cual vas a tener que pagar suficiente dinero en pesos para que todo lo que pagaste, sea lo que sea, termine siendo el 20%. Empezá a poner plata, hasta el peso se convierta en el 20%. Porque hoy hiciste 50-50, y 50-50 también. Tienes que pagar un montón de pesos, de modo tal que de a poco llegues a 80% de pesos y te quedes con 20% en especie. Lo cual es una locura. Porque ahí estás haciendo agarrar a la persona y pagar un sueldo en dinero que por qué no lo entiendo. La única solución para esto, termino la idea, la única solución es entender, y viene un poco del lado de la mano de lo que dijo la compañera. La mejor manera de verlo, la forma de entender lo simple que es sólidamente simple, es en lugar de hablar del 20% como máximo, es pensar al revés. Es decir, el empleador solo puede pagar, o el empleador mínimo debe pagar un 80% en dinero y solo un 20% completar en especie. Parece lo mismo, pero por lo menos lo permite de diferente. Fíjense por qué. Porque vos ahí lo que tenés que ver es cuánto es lo que yo debía pagar. Debía pagar por qué? Debía pagar sea del sueldo mínimo de móvil o sea de lo que dice el convenio colectivo, no sé. Lo que a mí me dicen que yo tengo que pagar, ¿cuánto es? ¿Cuánto es lo que yo estoy obligado a pagar? Bueno, lo que vos estás obligado a pagar son 100 pesos. Ok, entonces según el artículo 107, yo de esos 100 pesos, el máximo que puedo pagar en especie es un 20%. El 80% restante es dinero. Por lo cual, de esos 100 pesos, yo tengo que poner 80 pesos en dinero y en especie cubro los otros 20. Y si me paso, bárbaro, no hay problema. Yo puedo pagar más que el mínimo. El mínimo son 100. Yo puedo pagar más de 100. Yo puedo pagar 300, 500, 150.000, puedo pagar lo que yo quiero. Pero lo exigible son 100. Y el límite del 20% sobre esos 100. Entonces, si algo se para, por ejemplo, yo pago 80 pesos y 20 en especie. Y si me paso otro 50% en especie, ¿qué son esos 50%? Sueldo en especie. ¿Y cuál es el problema? No te pasaste el 20%. No me pasé, boludo. De los 100, 20 en especie, 80 en dinero. Y además, otro más plata, pues yo te puedo dar más. No puedo dar delante de menos. Pero más te puedo dar. Pero es tan obvio, tan simple, que yo no puedo creer que hayan tenido estas dudas. No ustedes duden todo lo que quieran. Pero duden antes de condenar. El tema es cuando empiezan a condenar, hijos de puta. ¿Qué sentencias del mal, por Dios? Sí, sí. Entonces, lo que estás diciendo es el piso mínimo del 80% es para el salario pactado, pero por ley o por convención. El que sea exigible al empleador. O sea, claro, pactado incluso individualmente. Incluso individualmente, lo que sea. Claro, en caso de pasarse de eso, claro. Exactamente. Fíjense, ¿por qué lo dejé para ahora? Porque venía de la mano de lo último que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos lo que era la cuenta de futuros aumentos? Precisamente porque tienen el mismo inconveniente los jueces en entender la diferencia entre el sueldo exigible y el sueldo que libremente las partes pacten por encima de lo exigible. ¿Y cómo tiene un problema? En serio, tiene un problema grosero. Les voy a recordar la idea rápidamente para que todo esto quede claro y nunca cometan semejantes errores tan tristes y tan dañinos. Porque el problema no es cometer un error en un examen. Listo, un punto menos, nadie murió. El problema es hacer sentencias y fundir empresas. Ese es el problema. Te digo, es de todos los días. Tengo tantos ejemplos que no me voy a contar. Ya me enojé suficiente, va. Lo primero que tiene que, para entender el derecho al trabajo, por eso estos ejemplos me parecen espectaculares.
Para entender el derecho al trabajo, ustedes tienen que entender a la vez que la normativa laboral de orden público establece mínimos. Mínimos. Las partes pueden hacer lo que mierda quieran por arriba, lo que gusten. Quieren hacer 10 veces más que el mínimo, hagan 10 veces más que el mínimo. 100 veces hagan 100 veces, no me interesa. La ley pone mínimos. Entonces lo único que tengo que determinar con claridad antes de sentarme a exigirle cualquier cosa al empleador es cuál es el mínimo exigible. Está bien, la ley establece que el mínimo exigible, vamos a dar vuelta a poner, son 100 pesos. Este es el sueldo mínimo, el sueldo de la categoría, vamos a suponer, para ser bien claro, el sueldo de convenio colectivo son 100. Si el empleador paga 500, está perfecto. Si después hay un aumento del sindicato a 120, nadie le puede exigir que aumente, porque él está pagando más que el mínimo. Basta de pensar las cosas mal. Ah, no aumentó como el sindicato dijo. El sindicato dijo que había que dar un aumento del 20%. No, el sindicato no me dijo a mí que yo dé un aumento del 20%. El sindicato aumentó el mínimo. Con lo cual yo no puedo ahora, no 100, sino 120. Pues yo estoy pagando 500. Así que me importa muy poco lo que da el sindicato. ¿Se entiende la idea, no? Con la misma lógica, si yo entiendo cuál es el mínimo, si yo entiendo que el mínimo son 100, también podría tranquilamente pagar, por ejemplo, si entiendo que el mínimo son 100 y el porcentaje en especie son 20, yo sé perfectamente que el 80 tiene que ser en dinero. Si yo después le quiero dar 400 más en especie, no estoy vulnerando el 20%, no estoy vulnerando el mínimo, todo esto es sueldo, nada más que en especie, ningún problema. ¿Se entiende esta idea? Ahora, un detalle, si después subieran el mínimo de 100 a 120, entonces ya el 80% no son más 80 pesos. Ahí ya son 84. ¿No es cierto? ¿O me confundieron los números? No importa, creo que son igual. ¿No? ¿Algo así? ¿No? El 20 de 120 son, el 20% de 120 son ¿cuánto? Son 240, 24, sí, 24. 84, 24 menos son 96, ¿verdad? Bueno, no importa. Lo que sea, no me interesa, no me puse a hacer números. No te van a hacer números tampoco, me voy a cabezar. La cosa es que lo importante es, el mínimo es lo que me fija ese tema del 20% o el 80%. ¿Está todo claro esto? No. Con lo cual es, ¿no? No, sí, porque sí, no. No, pero tiene que quedar claro porque ¿sabes cuál es el problema? Que después nos termines diciendo algo así como, no, eso no es remunerativo. Y tipo, decís, what the fuck? ¿De dónde sacaste no remunerativo? Es un incremento patrimonial, ¿viste? Te volvés loco de vuelta. Pero tiene un sentido, perdón, sí. Sí, y en el caso de que no haya convenio colectivo de trabajo, la persona fuera de convenio, el mínimo que te va a referir es el salario mínimo en el móvil. 320 y pico mil, ¿no? 322. Exacto, o sea, todos los trabajadores de estudios jurídicos pueden ser muchos de ustedes. Sí, es lo mismo, no es convenio colectivo. ¿No se puede aplicar el de comercio o el No. análogo? No, análogo nunca. Buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Ves? Llega y tira factos. No, mira. Llega y hace buenas preguntas en este caso. También podría sacar un facto, pero no. El tipo tiene una buena pregunta. Gran pregunta. ¿Puedo, no sé, este convenio colectivo de marzo, ¿puedo aplicar otro analógico? El artículo 8 de la Ley de Contrato de Trabajo dice exactamente y específicamente que no se puede hacer aplicación analógica del convenio colectivo de trabajo nunca. ¿Por qué razón? Porque el convenio colectivo de trabajo es la expresión de una negociación sectorial. Entonces, el convenio de comercio lo negoció la Cámara de Comercio con el Sindicato de Comercio. No la Cámara de Comercio, el Sindicato de Comercio y el Colegio Público de Abogados. Con lo cual, ¿por qué le vas a no tenés fuerza legal para imponerle la obligación al colegio público cuando no lo negoció? No estaba representado. Está expresamente afuera. Y si bien es cierto que la Cámara de Comercio cree que también representa a los abogados, no les menos
que no hubo una representación concreta para el convenio colectivo de los empleados de comercio, con lo cual no se puede aplicar, esto lo tiene reiterado 40 millones de años la jurisprudencia, no se puede aplicar ningún convenio colectivo a unos sujetos que no fueron correctamente representados. Y no, el colegio público ni los abogados estuvieron representados cuando se suscribió el convenio número 130 del 75, que es el convenio de empleados de comercio. Sí, del 75. Yo preguntaba porque cuando entré en estudio jurídico me tenían como por convenio de. Ah, te tenían un convenio, ¿no? Ah, ¿no sabe la ley? ¿O ve? ¿Le daba vergüenza? Pagar el mínimo y el mínimo. Pero no pagaba el part-time cuando estaba full-time, así que. Viste, siempre de una forma u otra te van a cagar, no te preocupes. Pero, no, y aparte la mitad negro. Un clásico de los estudios. Bueno, gente, no importa. Lo importante es que se entienda bien la idea. Así que por último, si tenés alguna cosita más, sí, lo dejamos claro. Sí. Siento que esos 500 en ese caso sería por contrato individual sí. Con el trabajador. Sí. La obligación de pagar la remuneración sería igualmente una obligación. Sí. Lo que preguntaba era qué pasa con la identidad del pago en caso de que la ley diga que el 20% máximo tiene que ser en especie y no hay ninguna definición. Debería ser. No, lo que la ley hace es correctísima la pregunta. Es la forma que lleva a interpretar a la gente que tienen que pagar para hacer que los 400 pesos en especie representen el 20% sobre el total. Le dicen ahora, empezá a poner pesos. Empezá a poner pesos, empezá a poner pesos, empezá a poner pesos hasta llegar a todos los pesos que hagan falta para que 400 termine siendo un 20%. Lo cual es una locura. Claro. Pero ¿cuál es la explicación por la cual eso no corresponde? Porque cuando la ley habla de cuáles son los porcentajes y qué es lo que se puede imputar a remuneración, la ley habla de la obligación de la remuneración mínima o la remuneración que establece la ley como que no se puede superar, perdón, que no se puede vulnerar. Entonces la ley siempre habla de vos tenés que respetar estos mínimos. Estos mínimos significa sueldo mínimo de salario móvil, o significa el sueldo que establezcan los convenios colectivos de trabajo, o si vos mismo estableces que el sueldo en dinero va a ser 1 millón, entonces después que vos dijiste que el sueldo va a ser en dinero 1 millón, no podés pagar 500.000 y 500.000. Porque vos mismo en el contrato negociaste el sueldo mínimo en dinero va a ser 1 millón. Entonces ahora ya ahí desapareció tu posibilidad de modificar el contrato. Esto sería ius variandi. Esto sería la modificación de los términos del contrato. Vos bien podrías negociar tu sueldo en 1.500.000 y 500, siempre y cuando respetes el mínimo y no signifique pagar menos del 80 dinero, ¿se entiende la idea, no? Sí. Eso es todo. Más que eso no te puede exigir la ley porque la ley pone siempre mínimos. Por arriba de los mínimos que establece la ley, negocia como quieras si vas a beneficiar al trabajador. Si vas a beneficiar al trabajador. Sí. ¿Algo más? ¿Estamos bien? ¿100% claros? Se le hacía repetir igual, ¿no? Lo dado de precio del trabajador. ¿Cómo? En esos casos, el trabajador tenía que repetirlo a los precio. No lo dije, pero Tipo, si le pagaban en autos, imaginémonos, devolvía los autos y le daban 30 pesos. no, en el juicio ese que conté. Claro. No, le decían. No, el Le otro hacían ya pagar. pagó. Tenés que pagar 15.000 millones de dólares en plata billete. Y pero ahí le estás haciendo un aumento de sueldo. Es una. O sea, el juez le aumenta el sueldo del Es una trabajador. estupidez directamente. Realmente la única forma de explicar ese fallo es: estás drogado, tuviste una noche re loca, estaba flasheando con hongos y dijiste, aguante los hongos. Primero creías que era brownie y creías que era común. Después dijiste, nada, ni en pedo, no te preocupes, tiene poco. Después te diste cuenta que estás re duro. Y en ese momento te sentaste a escribir el fallo. Y te dijo, ah. Y por alguna razón salió publicado, o sea, es terrible. Eso significa que evidentemente el único que estuvo en la fiesta de hongos no fue el juez. Estuvo el juez, estuvo el secretario, estaban todos en la fiesta de hongos. No sabés lo que fue tremendo. No, esa fiesta de hongos fue tremenda. Se dice que fue épica. No participé. Penosamente. Me hubiera gustado ser partícipe y ser el abogado que ganó. Hubiera estado genial. No, lamentablemente no participé ni de los hombros ni de las ganas. Lamentablemente fallo. Ahí fracasé. Bueno, todo estará clarísimo. Vamos a arrancar con el tema de las suspensiones del contrato de trabajo. En realidad vamos a arrancar con el tema de, no la suspensión del contrato, porque el contrato no se suspende.
El contrato dice a la AE. Lo que se suspenden son algunas obligaciones. De hecho, la exigibilidad de algunas obligaciones. La paja riñón, hace cosas ya. Se le cae la ya fue. Entonces, lo que se suspenden en realidad es la exigibilidad de ciertas obligaciones. En determinados casos, que vamos a ver ahora, el contrato de trabajo entra en una situación que se suele denominar suspensión de los efectos de ciertas obligaciones del contrato. ¿El contrato está suspendido? No. El contrato vive y sale ahí. El contrato vive y no morirá. El tema es que algunas obligaciones por ahí no. Y si les tengo que poner el caso claro para que se entienda bien rápido, es: si vos te enfermas, el contrato está vigente, o no podés trabajar. Entonces vos no estás cumpliendo tu obligación. La obligación principal es trabajar. Y el otro, ¿te paga o no te paga? Eso es lo que vamos a estudiar. Y de hecho vamos a arrancar por esa obligación, porque en esta clase y en la siguiente vamos a hablar en realidad de lo más importante. Lo más importante de estas dos clases es precisamente el tema de la salud del trabajador. Entonces, ¿hay un montón de suspensiones? Sí, hay un montón de suspensiones. Hay suspensiones, por ejemplo, por cuestiones que no son de salud, pero sí son cuestiones personales del trabajador, como por ejemplo fallecimientos, suspensiones por fallecimiento, por tratamiento, como tenés una hipoteca, tenés 10 días de licencia. Es una suspensión. La forma de llamarlo licencia, pero en realidad lo que es la suspensión de tu obligación de prestar trabajo, pero no de cobrar el sueldo. Por eso se habla de suspensiones con 12 haberes. Porque en realidad lo único que se suspende es tu obligación de trabajar, no la obligación de pagar. Interesante, y de eso vamos a hablar ahora. Pero fíjense que la ley es muy simple. Hay suspensiones, por ejemplo, por fallecimiento, por examen. Hay suspensiones por fallecimiento del hijo, o por fallecimiento del cónyuge, o por fallecimiento del hermano. Ahora, por alguna razón el hermano vale más menos que el cónyuge, y sin embargo, digo, a veces, tipo, ocupado, digo. ¿Viste? No, relaciones tóxicas. Es más, por ahí tu copado murió, fui yo. O sea, tremendo. Entonces, y por ahí tu hermano lo requería. De hecho, tu hermano te ayudó a cubrir el cuerpo. O sea, ¿se entiende? Re injusta la ley. Por ahí tu hermano era tu gran cómplice y te da solo un día. En cambio, a tu cónyuge, que es a la que enterraste con tu hermano, es 3 días. ¿Y vos te das cuenta de mejor él? Vos querés matarla tranquilo. Entonces ya no se puede matar gente. La ley no está pensando en los pobres asesinos. Entonces, esas suspensiones están por la ley. Suspensión por matrimonio son 10 días, porque tenés que preparar la coartada. El tipo seguía pensando. Y muchas y lo que nos importa ahora es concentrarnos en la que más complejidad trae, que es la suspensión que ocurre por accidentes o enfermedades. Porque aparte vamos a atar esta clase con la que sigue, donde vamos a analizar la ley de riesgo de trabajo, que es bastante más complicada todavía. Vamos a concentrarnos en eso, en suspensiones de ciertos efectos del contrato con motivo de los accidentes o enfermedades que pueda sufrir el trabajador. Y la clase que viene vamos a la ley de riesgo de trabajo pura y dura. Bueno, ¿vacaciones puede ser considerado suspensión? Sí, es una licencia con 12 haberes, pero básicamente la suspensión de ciertos efectos del contrato. Lo que pasa es que se suele denominar a la licencia no ordinaria como un periodo de descanso. Entonces no dicen como suspensión de los efectos porque suena feo. Dicen como que es un descanso, pero básicamente lo que hay es suspensión de ciertos efectos. ¿Qué efectos? El de ir a trabajar. Si vos estás de vacaciones, nadie te puede obligar a ir a trabajar. Ese efecto está suspendido. ¿Tá? Pero no se lo suele poner desde el punto de vista esquemático como suspensión del contrato a los descansos. Se lo suele poner como descanso por una cuestión de jurídico. Desde el punto de vista jurídico, no cabe duda que la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo, es decir, de la obligación de trabajar. Pero suena horrible que cuando vos te vas a descansar a la noche, digan que están suspendidos ciertos efectos o algo así, ¿viste? Me parece una barbaridad. Entonces, lo que son descansos
se lo considera como el periodo de licencia, ya sea diaria, ya sea semanal, ya sea anual, que está concertada, que está negociada en el propio contrato. Y que no es que se está suspendiendo, que estamos cumpliendo el contrato. En el contrato dijimos que estos días yo no trabajaba y vos me pagabas. Con lo cual no es que se suspendió, es que estás descansando. ¿Tá? En cambio, los casos concretos de suspensión son casos que no están previstos de antemano, que si no es que es tu descanso que negociamos al contratar, sino que es un tema para la ley más, bueno, puede ser que te cases, y si te casas no puedes cumplir con el trabajo. Puede ser que se muera tu padre, y si se muere puede ser que no puedas cumplir con el trabajo. Puede ser que se te muera un hijo, para lo mismo que el padre. No sé, a mí se muere mi hijo, yo ni lo conozco. Si me muere un hijo me sentiría como loco. Pero qué sé yo, no los tengo, por lo menos no reconocidos. No importa, no importa. O sea, no sé qué pasó. No, mentira. Mentira absoluta. Nunca me lo reclamaron. Entonces, la forma de llamarle suspensión queda medio rara. No lo voy a negar. Por eso es que nos vamos a concentrar más bien en el caso concreto, más allá de si es suspensión del contrato, suspensión de las obligaciones derivadas del contrato, suspensión de ciertos efectos de las obligaciones derivadas del contrato, o como quieran llamarlo. Entonces vamos a hablar sobre el caso dentro del marco de las suspensiones. Vamos a hablar de qué ocurre cuando existen accidentes o enfermedades que lo que generan es una imposibilidad de prestar el servicio. ¿Tá? Eso es lo que vamos a ver ahora. Esto es lo que la ley denomina, le puse un nombre súper random, gente, escúchenlo bien porque es un bajón. La ley denomina, artículos 208 y siguientes, denomina accidentes y enfermedades inculpables. ¿Tá? Inculpables. ¿Por qué inculpables? Mirá, menos averiguados. No, mentira. Existe una explicación. Y la explicación es importante, pero la explicación es un agarón. ¿O no? En realidad es relativamente confuso, entonces esto ha generado una discrepancia, con efectos tremendamente relevantes. Inculpable, ¿cuál es la idea de inculpable en el cerebro del legislador? Y les aviso una cosa, esto se legisló en 1936 y está vigente. Entonces, No es culpa del trabajo. bien, entonces inculpable parecía que no es culpable alguien no es culpable, ¿no? O sea, pareciera que cuando dijo inculpable quiso anteponer el prefijo in, el prefijo de negación in, a la palabra culpa. Es como no culpa, inculpa. Primero, inculpable en nuestra jerga de los abogados y ustedes. Chabón, solo. No, pero mentira. En la jerga jurídica, inculpar es atribuir responsabilidad. Así que es la peor palabra de la historia. Lo que quisieron decir con mucha dificultad, aparte el Código Penal es muy anterior a esto. Así que bien podrían haber leído el Código Penal antes con inculpable. O bueno, lo que quisieron decir con inculpable es lo que dijo la compañera. Parecido, digamos, es no culpa de. Y la siguiente pregunta que tenés que hacer es no culpa de quién o de qué. La compañía tiró del trabajo. Porque la culpa es subjetiva, ¿no? Entonces, claro, el toma de parar. ¿Qué es la culpa? Entonces acá la compañía dice, no, para, el trabajo no puede ser porque el trabajo no tiene culpa. El trabajo es un algo. No puede ni decir que el trabajo tiene la culpa porque el trabajo es algo y la culpa la puede tener solamente un sujeto. El empleador como... Ahí está, entonces la pregunta será, ¿no es culpa del empleador o no es culpa del trabajador? No es culpa del trabajador en el ámbito del trabajo, por ahí. ¡Wow! Esa está buena. ¿Podés ver que podés? Cuando vos tenés un concepto tan impreciso y tan mal elegida la palabra, podés tirar todas estas y todas son relativamente razonables. Lo peor de todo es que dos de los doctrinarios más importantes que han escrito sobre el tema de accidentes y enfermedades, uno de ellos, titular de esta cátedra, y el otro, mucho más grosso, es Mario Ackerman, el medio número 1, los dos tienen el criterio opuesto. Es decir,
Mario Ackerman sostiene que cuando la ley habla de inculpable, refiere que no existe culpa del propio trabajador en la producción del accidente o de la enfermedad. O sea que él solo no se lastimó. Mientras que Miguel Ángel Maza lo que dice es que la ley habla de inculpable porque no es culpa del empleador en el sentido de la culpa derivada del trabajo. Esas son las dos posturas. Por suerte, la complejidad solamente se puede observar cuando mezclamos este problema con la ley de riesgo de trabajo, que es lo que vamos a hablar la clase que viene. Con lo cual, esta incompatibilidad de criterio solamente nos va a pesar para tomar una decisión que vamos a ver si llegamos a ver para un caso muy concreto del tema de la ley de riesgo de trabajo. Pero es muy concreto, ¿tá? Por lo pronto, lo que vamos a tener bien en claro para despejar todo tipo de dudas es que la postura correcta, o al menos la mejor explicada, es la de Mario Ackerman. Mejor explicada, ¿por qué? Porque es lo que dijo el legislador en el debate legislativo en 1936. Pero, para nosotros, lo más práctico y lo más obvio y lo más fácil es decir lo que dice Miguel Ángel Maza, y vamos a decirlo de los efectos de que nunca haya un problema o una confusión. Vamos a decir, reservemos los accidentes y enfermedades inculpables para cosas que no tienen nada que ver con el trabajo. Mientras que, si son cosas del trabajo, vamos a tener que observar no la ley de contrato de trabajo, sino la ley de riesgos de trabajo, que es lo que vamos a ver la clase que viene, que es el tema de las ART y todo eso. Pero si es del trabajo, ART y esa joda. Si no es del trabajo, y es una cuestión que no tiene nada que ver con el trabajo, pensemos directamente en esto, en accidentes y enfermedades inculpables, ¿ok? Para que quede bien clara la idea. Como les digo, técnicamente la postura esa es la más didáctica, pero a mi modo de ver no es la correcta, a modo de ver de Ackerman tampoco. En realidad, lo de inculpable se refiere a que el propio trabajador no tiene culpa en la producción del daño, es decir, él solo no se lastima. La idea original de la ley es, si el chabón se rompe el dedo para no ir a trabajar, no le demos protección al hijo de puta, es una rata. Ahora, usted va a decir, a ver, qué estupidez, ¿quién se va a romper el dedo para no ir a trabajar? Perdóname. Hay un capítulo de los Simpsons de eso. Final, Argentina-Francia. Yo me rompo una pierna, no tengo ningún tipo de problema. Yo no voy a romper una pierna, yo voy a conseguir. Yo voy a ver a Messi. Ah, ¿me amenazás? Listo, adiós dedo. No puedo ir a trabajar. Es más, mira, lastimete. Ya, así, un dedo así, gordo. Mirá, forro, estoy acá mirando el partido. Ah, no, pero estoy lastimado. Y listo, tuki. ¿O no? Bueno, eso es precisamente lo que en su momento la ley quería evitar. Lo que la ley quería evitar era proteger a un trabajador que en realidad se había lastimado a propósito para no trabajar. Eso era. De ahí viene originalmente, allá por la década del 30. Pero como les digo, ahora nos alcanza para entender todo el tema que la ley de riesgo de trabajo es la ley que trata las enfermedades de trabajo, ART. En cambio, la ley de contrato de trabajo se encarga más bien de las enfermedades o accidentes que no tienen nada que ver con el trabajo, pero que igual no quieren trabajar. Por ejemplo, estás en casa, salís de la bañadera, lo más bien, porque querías no llegar con olor a verano, y querías bañarte antes de ir a viajar al trabajo, y cuando salías del baño, resulta que te tropezaste y te fracturaste el coxis. Te caíste de culo y te rompiste el coxis. ¡Pum! No puedes caminar. Un tiempo, por suerte no es tan grave. Pero no puedes ir a trabajar. Y no tiene nada que ver con trabajo, sencillamente estaba reparando el baño. Vale, ¿cómo hacemos con el contrato? ¿Qué es lo que hacemos? Y acá viene el punto. Si vos tenés un accidente o una enfermedad inculpable y no podés prestar servicios, es decir, si este accidente o una enfermedad te impide la prestación de servicios, la ley toma una serie de recaudos para proteger al trabajador. Y de hecho la ley da dos
protecciones. Les aclaro, esto no es así en todo el mundo. Es muy distinto en muchos casos. Pero la ley da una primera protección que es fundamental. La ley dice, mira, si vos no podés trabajar porque te lastimaste en un accidente o tenés una enfermedad inculpable, yo te protejo. ¿Qué protección da? Yo te doy una licencia. Es decir, yo te estoy de alguna forma justificando tu incumplimiento. Vos no estás yendo a trabajar, vos sos una rata, vos no cumplís con tu contrato, pero yo, ley, te protejo, te justifico tu inasistencia. Tranquilo, no te va a echar nadie, te lastimaste. No incumpliste tu contrato, no violaste tu obligación, porque yo te protejo. Entonces la ley de alguna forma te está cuidando, brindándote una justificación. Esto es una gran protección que establece la ley. Es la primera protección. Está claro que no en todo el mundo esto es así, ¿eh? Es mentira, pero no es así. De hecho, y siempre recuerdo, en Estados Unidos esto no es así en todos los estados. Y de hecho, esa fue una de las razones por las cuales también se expandió mucho el COVID en muchos lugares, porque la gente se enfermaba y no podía faltar, porque si faltaba, no cobraba y los echaban a la mierda. Así. Entonces vos ibas todo hecho pelota, todo cobioso, a atender el restaurante igual. Sin problema. Acá está tu pasta. ¿Viste? Y vos decís, yo no pedí, pero... No, cierto, este es otro plato. Pensé que era tu copesto. ¿Viste? Y no era tu copesto. Bueno, no importa, se entiende la idea. Entonces, esto pasó, esto es real. Bueno, la primera protección que da nuestra ley es te justifico la inasistencia. Y esto, hay que ser honesto, el 90% de las legislaciones lo contemplan. ¿Está bien? Pero nuestra legislación da un paso más potente todavía, que es que le impone al empleador la obligación de mantener el pago del sueldo. Y eso es lo que vamos a analizar ahora. Profe, la protección queda una licencia y además se le suma el pago Claro, del sueldo. la licencia es al principio con goce de sueldo. No solo es una licencia, sino que encima es un montonazo. Pensémoslo desde el punto de vista objetivo. Porque el chabón por laburante se enfermó, hizo un auto, o lo que sea. Pero vos pensás desde el punto de vista objetivo. Vos tenés un kiosco, tenés un pibe que está laburando ahí, que está vendiendo chocolates. Y de golpe el chaboncito se accidentó jugando en su casa X. Y ahora vos le tenés que pagar el sueldo, pero no tenés a nadie que te ayude, con lo cual tenés que contratar a otra persona. Con lo cual, porque él se enfermó, yo tengo que pagar los sueldos. Entonces, what the fuck? ¿Por qué? Bueno, porque esos son los riesgos de contratar gente. Entonces, por eso es que muchas legislaciones esto lo debían a la seguridad social. La mayoría, de hecho, de las legislaciones están derivando todo esto de la seguridad social. Es decir, vos estás trabajando, España es un buen ejemplo. Vos estás trabajando, te lastimaste o te enfermaste, tenés que ir al hospital de la seguridad social, o sea, un hospital público, te miran, te hacen un análisis y te dicen, no, sí, está enfermo. Tenés que 20 días de licencia. Pero no te lo paga la obra social, no te lo paga el empleador. De seguridad social. Es vos, uy, pobre chabón, se enfermó, no dejemos que se muera de hambre, démosle de comer. Pero ese es el Estado, no tu empleador. Eso es lo que piensan las legislaciones más modernas. Nuestra normativa, insisto, en 1930, dijo, lo garpe el empleador. No pasa nada, lo garpe el empleador. La justificación sería, vos contratás a una persona y bueno, puede tener ese riesgo. ¿Está bien? A veces se puede enfermar. Lola. Está clara la idea, ¿no? Sí. Ahora, el punto central es, ¿cuánto tiempo le tengo que pagar el sueldo? Bien. Lo importante es, el sueldo se abona hasta que se le dé el alta médica. Obvio. Por ejemplo, vos te lastimas hoy y le dan la alta mañana, listo, es un solo día de sueldo. Pero la ley pone un plazo máximo en que el empleador va a tener que cubrir, porque si no ya después que
tipo, por ejemplo, se fractura los dos pies y una mano y va a estar 10 meses internado, el otro paro 10 meses, ahí la ley establece una distinción. Y la ley dice, mira, vamos a hacer así. Vos tenés que mantener el pago del sueldo, pero va a depender de ciertas características que tanto vas a tener que mantener el sueldo. Sí. Si el trabajador tiene más de 5 años de antigüedad, vas a tener que pagarle 6 meses el sueldo. Como máximo, digo, como máximo. Si se cura antes, ojalá que se cura antes. Pero como máximo 6 meses. Ya después, si el tipo sigue roto, loco, ya no es tu culpa. ¿Se entiende la idea, no? En cambio, si tiene menos de 5 años de antigüedad, van a ser solo 3 meses. Y está bien, recién lo contrataste y se te rompe todo, el hijo de puta, le vas a tener que pagar más de lo que trabajó. No tiene sentido. Esa es la idea. No, ¿ves? Jodete. No, ahora vamos a ver qué pasa si se te vence. No, la ley, también pensemos, alguien quiere pensar en el pobre empleador. 6 meses te banca, después ya, dale, boludo, o sea, ¿qué más? Yo te contraté, no te da usted. Digo, media pila. 6 meses es razonable, también es flexible para el empleado. Digo, el riesgo de contratar a alguien que si se enferma puede llegar incluso a tener que pagar el sueldo hasta 3 meses o 6 meses, depende de la antigüedad. Y después la ley aclara. Para. Pero si tiene carga de familia, el doble. Entonces, si eran 3 meses, ahora son 6 meses. Y si eran 6 meses, ahora son 12 meses. ¿Y qué significa carga de familia? Cargas de familia, lamentablemente, no hay una definición en la norma. Con lo cual, varía. La idea que mantiene la jurisprudencia es una idea que es más parecida a la seguridad social. O sea, es un criterio previsionalista. ¿Qué significa carga de familia o a qué se puede estar refiriendo? ¿Un criterio previsional? ¿A hijos menores? ¿O a hijos que pueden ser mayores pero que estén incapacitados? O sea, hijos que tengan algún problema de discapacidad. ¿O adultos muy mayores, si están a tu cargo? Estos son para la seguridad social, cargas de familia, y entonces lo que hace la jurisprudencia laboral, pese a que la ley no lo dice, lo que hace la jurisprudencia laboral es decir, bueno, el criterio previsionalista es, según la ley de la ley 2241, creo que es, la ley de jubilaciones y pensiones, es más o menos esto. Pero una aclaración, la ley laboral no lo dice, con lo cual, a donde no lo dice la ley, hay espacio para interpretación. Imagínate si vos tenés un hermano que, o sea, no es tu hijo, es un hermano, pero está a tu cargo. Vos lo cuidas, tiene, por ejemplo, algún tipo de discapacidad o lo que sea. Pero sos el único sustento de él. Te la peleó a muerte. La ley dice por ahí el hijo, no sé, o te hace alguna disquisición, pero vos podés demostrar algo distinto ante el juez laboral. La ley laboral no hace una específica referencia a la ley previsional, ¿eh? Así que, gente, sean abogados y ganen. Ganen siempre. Sí. Sí, como el hijo mayor de edad, pero que está estudiando, el universitario. Que después se puede extender la idea. Se puede extender los alimentos, se le puede decir. Exactamente. Entonces, este tipo de nociones yo las argumentaría. Si tengo que ganar, tengo que ganar. Hay que ganar. No se puede perder. Perder es de perdedor. Ganar es de ganador. Hay que ser ganador. Seamos ganadores. Y acá se están desarrollando las mejores herramientas para ganar, ¿eh? Vamos todavía a ganar. Lo único que quiero es que gane Messi, perdón, la selección argentina y San Lorenzo y Boquita también. ¿Está? Perdón, es lo que me pasa. ¿Está bien? ¿Está todo bien? A mí me pasa. Listo. Está bien. El resto me importa un culo. Ah, no, van a jugar el campeonato de hockey. ¿Qué te importa? Va. ¿Quién es? Va. Messi nada más. Era un radical. Bueno, no importa. Ahora, que tenemos esta idea de las cargas de familia más o menos clara y que quiere crear, si sepan que la jurisprudencia en general toma el criterio previsionalista, que se llama, ¿ok? Medio sigue la lógica del derecho de la seguridad social. Esa es la idea. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una enfermedad crónica? Es una enfermedad jodida que vos tenés un pequeño ataque, estás parado hecho pelota, después más o menos recuperás y después ¡pum! De vuelta. Te agarra de vuelta, es la misma enfermedad, ¿eh?
pero como que tenés recaídas. O la ley expresamente lo prevé, bajo el nombre de recidivas. En lugar de ver recidivas, lean recaídas y lo van a entender bien. Es recaída de la misma enfermedad. La ley dice, la recidiva, es decir, la recaída, es la misma enfermedad. Entonces, si vos tenés 3 meses de licencia, no podés trabajar porque te agarró un periodo malo de la enfermedad, estás un mes parado, pero no podés, bueno, te recuperaste, todo bien, volvés a trabajar, te vuelve a agarrar una recaída, ya no te quedan 3 meses, ahora te quedan 2 meses, porque es la misma enfermedad. Si fuera de vas, ¿no? entonces, claro, entonces vas acumulando el tiempo, ¿viste? Estás como cada vez más y después pasaron 3 meses y perdiste. Pero dice la ley, 2 cosas. La recidiva se considera la misma enfermedad, salvo que pasen 2 años. 2 años después se reinicia el reloj. ¿Por qué? Porque sí. Claro, entre la primera manifestación y finca recaída, a los 2 años vuelve a cero el reloj. De alguna manera te recarga la energía. Es como que te recarga los 3 meses, los 6 meses, lo que sea. La idea es eso, que bueno, sí, es verdad, es una misma enfermedad crónica, pero bueno, che, ya pasaron 2 años por el hijo, dale un toque más. Y la ley arbitrariamente pone 2 años, arbitrariamente, de toda la arbitrariedad posible. Hay una explicación muy lejana y matemática que es el máximo de licencia, técnicamente es 1 año, ¿no? Porque si tenés más de 5 años de antigüedad son 6 meses de licencia con goce de haberes. Y si tenés carga de familia, esos 6 meses se van a 12 meses. Sí. Y después de la licencia con goce de sueldo, ¿qué tenés? ¿Qué protección tenés? Un año de reserva del puesto de trabajo. Entonces, técnicamente, lo máximo puedes estar sería 12 meses si tenés más de 5 años y carga de familia, 12 meses remunerados, más 1 año con licencia pero sin goce de sueldo. Con lo cual, técnicamente, el máximo son 2 años. Entonces, ahí la ley dice: bueno, ok, a los 2 años reinicial. Esa es la explicación del por qué son los 2 años. Es la explicación que a nadie le importa, pero se la cuento porque existe. 2 años estando sanos. No, 2 años de la primera manifestación de la misma recaída. Entonces, vos me preguntaste, y esta es muy buena, de la misma enfermedad, la respuesta es, la ley dice, por cada accidente o enfermedad corresponde una licencia. Con lo cual, si vos te enfermas, colitis, y estás una semana, tenés 1 semana de licencia con goce de haberes, sí, sin problema, estás cagando 1 semana y cobrando. Con lo cual estás cagando y cagando a tu empleador. Pero te recuperas, salís de la colitis y, no sé, te agarran, te pica el dengue, te da el dengue. Nueva enfermedad, nueva licencia. Ya tenés 3 meses más, o 6 meses más, o 12 meses más. ¿Se entiende la idea? Bien, como les dije, una vez vencido el periodo de licencia, es decir, los 3 meses, los 6 meses o hasta 12 meses, como se habla, la ley dice, bueno, vencida la licencia, entra en el periodo de reserva de puesto de trabajo, que está en el artículo 211. El periodo de reserva de puesto de trabajo es 1 año más de licencia, pero sin goce de sueldo. Ahora, piensen ustedes, contrataste un trabajador. A los 10 días de que lo contratás, el chabón tiene un accidente de mierda y queda desfenestrado. Pero desfenestrado, Entonces, decís, bueno, tenía 10 días, tiene poca antigüedad, son 3 meses de licencia. Tenía un hijo chiquito, ya son 6 meses. Tiene carga de familia. Entonces tenés que pagarle 6 meses el sueldo. Y después de los 6 meses tenés 1 año entero aguantándole el trabajo. Imagínate si después de 15 meses el tipo vuelve. Ya estoy listo para volver. ¿Arranco? No, hijo de puta. Voy a matar. Voy a reventar otra gamba. Con 10 días tendría, si lo fuera a despedir porque no tiene más puesto, tendría que pagar la indemnización. No llegamos a eso, que lo vamos a dejar para después. Pero la idea por lo menos es, esto puede ser un desastre.
Pero lo que sí quiero ver es lo siguiente. Si vos tenés un accidente o una enfermedad, la ley impone al trabajador una serie de cargas. No son obligaciones, porque no está obligado. Es una carga. ¿Qué es una carga? Es una imposición normativa que si no la cumplís perdés un beneficio. ¿Cuál es la carga que le impone la ley al trabajador? Mirá, ¿querés gozar la licencia por enfermedad o accidente? Tenés que obligatoriamente notificar, dice la ley, dentro del mismo día que tuviste el accidente o la enfermedad, notificarle al empleador tu imposibilidad médica, con el diagnóstico presunto al menos, de cuál es la razón médica por la cual no puedes trabajar. Y mirá, tuvo un accidente, se me volaron las dos piernas. Ok, siento que no puedes trabajar, ¿está bien? ¿Está bien? Ahora la pregunta es, después de que notificaste, como le dije, el requisito es, tenés que notificar que estás enfermo, porque tuviste un accidente, y tenés que indicar dónde vas a estar físicamente. Y esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque el empleador tiene la facultad de controlar. El control médico. Él tiene la facultad, o puede ejercerla cuando quiera, si quiere, siempre y cuando lo haga razonablemente, pero puede controlarte con toda tranquilidad. Es decir, ok, ¿estás enfermo? Te mando un médico. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en lo de mi vieja porque, en serio no puedo ni moverme. Listo, decime la dirección, va al médico, hola, buen día, ¿dónde está el pibe? Está jugando la play, la reputa madre, dale. Sí, pero me han hundido el dedo ya. No, igual, no seas así, ¿se entiende? Entonces, carga de notificar sobre la imposibilidad médica, decir dónde vas a estar, facultar al empleador del otro lado de controlar. Ahora vamos a ver qué pasa ahí. No tiene que estar necesariamente el domicilio construido. No para nada. No, porque vos tenés que. Lo único que tenés que hacer es indicar a dónde vas a estar en serio. O después con un médico cuando quiera. Capaz lo dijo recién y no escuché. ¿Por telegrama la notificación? No. Dice, tiene la carga de notificar y esto es una cuestión netamente libre. Es decir, no se impone ninguna formalidad y en todo caso será una cuestión probatoria. Por lo cual yo te recomiendo que lo hagas de modo tal que se pueda verificar. Hoy por hoy un correo electrónico fácilmente verificado. Hoy por hoy. Pero es un mensajito de WhatsApp. ¿Sabes cómo hacer la prueba de informática? También es fácilmente verificable. Yo no tiraría un llamadito telefónico, porque ahí te quedas sin prueba. Es algo que grabes la conversación. Me parece un montón. No sé si eso es legal, me parece un montón. No hay que grabar la conversación, gente. Una derecha. Dale. Dijimos que una carga no es una obligación y como es una carga, se pierde, si no lo cumple se pierde el beneficio. El beneficio que pierde es el salario. No, peor todavía. ¿Cuáles son las dos protecciones de la ley? Protección número 1. Justificación, la licencia. Justificar la inasistencia. Con lo cual, si vos no le avisás, es ¿dónde chota estás de venir a trabajar porque te raspa la mierda? ¿Dónde estás? ¿Quién sos? ¿Cómo te llamas? Inmediato. Vos tenés que justificar tu inasistencia primero. Eso es lo más importante. Después el sueldo viene después, eso es un plus. Pero lo primero es, si vos no justificás esto, te quedás en la burla. Te está faltando el trabajo. En los únicos casos que estás exceptuado de hacerlo es tipo que estés entubado, digamos. El único caso dice la ley, pero si es La claro. atropellan y es entubado. Bueno, sí, el único caso es, dice David, dentro del día que tuviste el accidente de la enfermedad o tan pronto como que sea posible médicamente hablando. Con lo cual, si estás mal, obviamente no se puede exigir eso. Con lo cual, el empleador también tiene que tener cierto recaudo cuando va a dejar al trabajador, por eso la propia ley dice al empleador, bueno, puedes rascarlo de una por abandono del trabajo. Ya vamos a ver extinción por abandono del trabajo, porque es muy estricto. No es, te mandé una carta documento, no respondí delito, pero estaba abajo de una zanja. Tratando de sobrevivir. Es válida mi notificación como la de un familiar mío. O si mi mamá avisa al trabajo y yo estoy internada. Sí, va a ser por ahí un poquito más difícil probar algunas cosas, pero en principio no habría problema. Es una cuestión probatoria. Una última cosa si nos vamos y ya dejamos lo que queda para la clase que viene. Esto es relativamente simple. ¿Qué pasa si el empleador te manda un médico de control? Hola,
¿Cómo te sentís? Y mirá, perdí las 2 piernas. Pero por abajo de la canilla no es tan grave, está listo para volver. Es decir, ¿qué pasa si hay una discrepancia entre el médico del trabajador y el médico del empleador? ¿Cómo soluciona la ley la discrepancia entre el médico del trabajador y el médico del empleador? Spoiler alert, no lo soluciona. ¿Está? ¿Cómo lo solucionaba en el régimen de contrato de trabajo original en 1974? Y mirá, tan mal que duró un pedo bajo un agua. No duró nada, lo derogaron así, esto que decía la ley. ¿Qué decía la ley? La ley decía, en caso de discrepancia entre lo que diga el médico del trabajador y el médico del empleador, el empleador deberá convocar una junta médica a su costo y si no lo hiciera, se entiende válido lo que dijo el médico del trabajador. Mira, te pago la licencia, por lo. Dale, robame la cara, mirame los ojos y robame, dale, que te pago, dale. Por supuesto que esto duró nada, era inútil, nadie lo iba a hacer jamás porque te sale más caro pagar la junta médica que pagarle el sueldo al trabajador en 3 meses, 6 meses. Es ridículo. Fue ridículo, no duró nada, se llenó de inconstitucionalidad por todos los colores, no duró nada esa disposición. En el año 76 la derogaron. La derogaron con el pequeño detalle que no dijeron nada. Hoy por hoy la ley no dice nada. Con lo cual, ¿cómo se soluciona? No hay solución. ¿Qué es lo que hace la jurisprudencia? La jurisprudencia tiró soluciones de todos los colores del arcoíris. Hay quienes dicen, no, bueno, es más importante el médico del trabajador porque es el especialista. Ponele. Hay otros que dicen, no, es más importante el médico del empleador. ¿Por qué? Y bueno, el empleador es el que tiene que pagar. Me despidan. Hay otros que dicen, no, tienen que buscar una tercera opinión. Hay otros que dicen, tienen que hacer la junta médica. Chupame la verdad, ¿por qué? Porque tienen que hacer la junta médica. Porque soy juez y vos no. Hijo de puta. Lo que toda la jurisprudencia casi es unánime es que cuando se suspenden ciertas obligaciones o ciertos efectos del contrato de trabajo, hay una sola que no se suspende ni en pedo: la obligación de obrar de buena fe. La obligación de obrar de buena fe. Esto significa que las partes tienen que buscar soluciones de buena fe y no tomar decisiones apresuradas. El primero que toma una decisión apresurada probablemente pierde. Por ejemplo, si el trabajador dice, no, mi médico tiene razón, me considero despedido, vas a ver. O si el empleador dice, no, mi médico tiene razón, venía a trabajar porque te despido, probablemente vas a ver. El que toma la decisión apresurada pierde. La jurisprudencia dice buena fe, busquen una solución, busquen un tercer médico, hagan algo. Y más que eso no puede hacer la jurisprudencia. Después de ahí para abajo, todas las soluciones posibles. Nos vemos la semana que viene y terminamos este tema, ¿vale?